El peligroso ataque del expresidente Donald Trump en contra de la comunidad migrante. Asegura que están envenenando la sangre del país. Su violenta retórica es comparada con el discurso de la Alemania nazi. La policía de Texas ahora podrá arrestar a indocumentados. El gobernador Greg Abbott firmó la legislación antimigrante más estricta del país. Millones de estadounidenses bajo alerta de inundaciones en la costa este. Un poderoso sistema de tormentas ya cobró la vida de 3 personas y tiene a miles sin servicio eléctrico. Más de un centenar de muertos es el saldo de un devastador terremoto en China. Rescatistas trabajan contra el reloj para rescatar a cientos de personas atrapadas bajo los escombros. Nuevamente, las salas de urgencia del país saturadas ante el aumento de pacientes por enfermedades respiratorias y que amenazan con colapsar el sistema hospitalario. Conmemoran en Tijuana, Baja California, México, el Día Internacional del Migrante. Denuncian los malos tratos que sufren las miles de personas que tienen que escapar de sus países en busca de un futuro mejor. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este fin de semana, nuevamente el expresidente Donald Trump, durante un mitin de campaña en New Hampshire, arremetió fuertemente en contra de migrantes indocumentados, señalando que, y cito, solo envenenan la sangre del país. Dayanis López nos amplía. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y todo indica que conforme se acercan las elecciones presidenciales, el expresidente intensifica su retórica y planes antimigrantes. Ante sus amenazantes comentarios sobre los inmigrantes, la Casa Blanca y expertos denuncian que Trump está haciendo eco a palabras fascistas nazis. Frente a una multitud de votantes en New Hampshire con pancartas que decían vive libre o muere, así como vota este 2024, Donald Trump, el candidato republicano favorito para la presidencia, nuevamente con una violenta retórica atacó y acusó a los inmigrantes indocumentados de criminales que están envenenando la sangre de nuestra nación. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. Con este discurso extremo, prometió tomar todas las medidas y recursos contra la inmigración irregular y restringir incluso la legal, si es elegido para llevar las riendas de la Casa Blanca por segunda vez. Veramente escalofriante, porque es una repetición y afirmando que Estados Unidos es ahora un refugio para criminales sedientos de sangre y prometió de reenfocar al FBI y a la DEA a acciones fronterizas. Tras el uso repetido de este lenguaje, varios expertos, como el analista político Emilio Viano, aseguran que es muy peligroso para la democracia de Estados Unidos, puesto que el exmandatario está haciendo eco a la retórica de Adolf Hitler. Tiene una política pensada hasta el detalle de crear división, sospecha mutua, odio, digamos, rechazo, temor, la posibilidad, el potencial de más violencia, como pasó el 6 de enero. Ante la preocupación por las palabras de Trump, varios políticos y expertos expresaron su sentir. Inclusive, por medio de un comunicado, la Casa Blanca señala que Donald Trump está siguiendo el modelo de varios dictadores y que esto amenaza la democracia estadounidense. José, y expertos aseguran que Trump continuará utilizando esta extrema retórica contra los migrantes, ya que le funciona con su base electoral. El analista político Emilio Viano dice que es muy importante que los votantes, específicamente inmigrantes latinos que tienen el poder de salir a las urnas este 2024, lo hagan y que voten contra la peligrosa retórica que pone en juego nuestra democracia. Muchísimas gracias a Dayanis. Buenas noches. Para ampliarnos más sobre las repercusiones de esta histórica retórica antimigrante, Donald Trump está con nosotros, nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo, estamos escuchando cada vez el volumen más alto por parte de la campaña y del mismo presidente en contra de los migrantes. ¿Cuál es tu reacción? A mí me parece que son declaraciones lamentables, indudablemente. Se tiene que discutir, se tiene que lograr en algún momento algún tipo de reforma migratoria compleja que abarcaría mucho. Este tipo de retórica verdaderamente es indebido,
y sobre todo del expresidente Trump. El expresidente Trump es hijo de una inmigrante escocesa. Según algunos de los escritores de biografías de Trump, es una señora escocesa que vino aquí en busca de trabajo, de oportunidades como empleada doméstica. El expresidente Trump tiene 4 hijos que nacieron de 2 madres inmigrantes. La ex primera dama Melania Trump nació en Eslovenia. La primera esposa del presidente nació en lo que era Checoslovaquia. A mí me parece que es un tipo de retórica que no debe de usar ningún tipo de persona que tenga influencia, y sobre todo la influencia que tiene un expresidente de Estados Unidos y probable candidato republicano en las elecciones de noviembre del 2024. Ricardo, ¿qué tan real es compararlo con Adolf Hitler? Yo no sé, yo hace mucho tiempo en una clase universitaria me obligaron a leer ese terrible libro, Mein Kampf, Mi lucha, de Hitler. No recuerdo nada. Recuerdo que era un libro que me pareció muy mal escrito, lleno de odio. No sé si el presidente lo habrá leído. Yo sospecho de que estas son palabras de Stephen Miller, uno de los asesores del presidente durante los 4 años en que estuvo en la Casa Blanca, y que no es necesariamente un amigo de ningún tipo de inmigración, ni la legal ni la irregular. El propósito es, como decía el analista Viano, dividir, crear el racismo más amplio en contra de los migrantes, en contra de los latinos. Yo creo que el presidente probablemente opina, y sus allegados, sus asesores, que le trajo beneficios en su campaña del 2016 usar ese tipo de retórica. En aquel tiempo basó muchas de sus ideas, muchos de sus discursos en la escritora ultraderechista Ann Coulter, que había escrito aquel libro Adiós América, y que usaba este tipo de referencia sobre los inmigrantes. Me imagino que lo hace por razones políticas. ¿Y qué tan real es la posibilidad de lo que ha prometido, de tener prácticamente centros de retención como campos de concentración, deportaciones masivas de migrantes? Incluso ya se promueve la idea de negarle la ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en este país. ¿Qué tan real son esas posibilidades bajo Trump? Yo creo que si el presidente Trump regresa a la Casa Blanca, va a encontrar enorme resistencia en varios temas, y sobre todo este tema. El Partido Demócrata, me imagino yo, que seguiría teniendo una presencia, un poder en ambas ramas del Congreso, y yo creo incluso que muchos republicanos que piden algún tipo de reforma, que les preocupa la situación en la frontera, no estarían de acuerdo con esas medidas tan draconianas. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Ricardo Brown, como siempre, muchísimas gracias por tu participación en Sierra Edición. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a otras cosas. Este lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo oficial una de las leyes antimigrantes más restrictivas del país. La nueva legislación otorga poder a policías para arrestar inmigrantes indocumentados, entre otros polémicos cambios. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna nos tiene más detalles. Lunes negro para Texas. Una de las leyes más duras en contra de la comunidad inmigrante ha sido firmada hoy por el gobernador Greg Abbott en Brownsville, justo a unos metros del río Bravo. La SB 4 es ahora una realidad y entra en vigor en marzo. A partir de entonces, cruzar irregularmente será un crimen estatal, reentrar será un delito más grave. Policías podrán detener migrantes, policías podrán arrestar a cualquier sospechoso, jueces estatales ordenarán regresarles a México. Un trabajo que no les corresponde, que es federal, ¿verdad? Otorga a los oficiales de la paz la facultad de arrestar y procesar a personas sospechosas de violar esta ley. La firma de esta y otras leyes se hizo al lado del muro fronterizo que Texas realiza en la frontera con México. La SB 4 fue la primera ley promulgada con la firma del gobernador. La frontera significa una amenaza para la seguridad nacional.
El gobernador insistió en que la administración nada hace por detener el flujo de migrantes, a pesar de que entre ellos hay sujetos peligrosos. En pocas palabras, la administración Biden no le dejó opción a Texas más que esta nueva ley. Pero las organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos no se quedarán con los brazos cruzados y se movieron rápido. La demanda en contra de lo que llamaron esa aberrante ley está en proceso. Que se quite esta ley, que se quite esa autoridad que el Estado está agarrando inconstitucionalmente. Previo a la promulgación de la ley, diversos grupos proinmigrantes y a favor de derechos civiles y humanos y hasta Santa Claus protestaron por la nueva ley. ¡Basta! A menos de una semana de la Navidad y en el Día Internacional del Emigrante, el gobernador Abbott firma esta dura ley en contra de la comunidad migrante. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otras noticias, una tragedia ocurrió en Chicago. Un niño migrante de 5 años falleció en un refugio temporal en el barrio Pilsen. Al parecer, el menor, identificado como Jean Carlos Martínez, presentó una emergencia médica. Fue declarado muerto en un hospital cercano. Las causas de la muerte aún no han sido reveladas, pero se conoce que el albergue ha sido denunciado por varios brotes de enfermedades respiratorias. Y el menor guatemalteco que murió el pasado julio en una planta avícola de Mississippi habría sido contratado utilizando la identidad de un hombre de 32 años. La compañía dijo que Duván Pérez, de 16 años, quien murió trágicamente cuando limpiaba una máquina, fue contratado por una tercera empresa que suministra trabajadores a esa misma planta. Regresamos después de una breve pausa, tenemos más noticias, los invitamos a que se queden con nosotros. Poderosas tormentas tienen en vilo a la costa este del país, millones están bajo alerta de inundaciones. Un fuerte temblor sacude el norte de China, la cifra de muertos no ha dejado de aumentar. Tenemos imágenes y detalles. Al regresar. Aumentan las enfermedades respiratorias en el país, la gripe y el COVID vuelven a repuntar. La poderosa tormenta invernal que azota la costa este ya registró las primeras muertes. Por lo menos 3 personas perdieron la vida a causa de los fuertes vientos y lluvia. La poderosa tormenta mantiene bajo alerta a más de 60 millones de personas. Ha colapsado las carreteras y dejado sin electricidad a más de la mitad del estado de Maine. Nueva York y Nueva Jersey y Massachusetts también permanecen con riesgo de más inundaciones. Y este lunes un sismo de magnitud de 6.2 grados en la escala de Richter sacudió el norte de China. El movimiento telúrico deja hasta el momento 111 muertos y la cifra podría seguir aumentando con el pasar de las horas. Laura Ortega nos tiene más información. La madrugada para los habitantes de la ciudad de Linche, en la frontera de la provincia de Gansu, resultó ser aterradora cuando un poderoso sismo los tomó por sorpresa a la mitad de la noche. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una profundidad de cerca 6 millas, pero el epicentro se localizó a solo 21 millas de la zona más afectada. Debido a esta cercanía, es que el sismo se sintió con fuerza en la región. Tras el movimiento telúrico, los usuarios inundaron las redes sociales con imágenes de la inmensa destrucción por la intensidad del terremoto que causó la muerte de decenas de ciudadanos y dejó cientos de heridos. Las imágenes exhiben techos colapsados y muros dañados en varios inmuebles. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado un informe oficial de los daños, aunque las autoridades prevén que la cifra de muertos aumente conforme avancen las labores de rescate y remoción de escombros. Los terremotos son frecuentes en China. Tan solo el pasado agosto, un terremoto de magnitud de 5.4 sacudió el este del país, hiriendo a 23 personas y derrumbando decenas de edificios. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Estados Unidos continúa presionando a Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina aseguró que la ayuda que ingresa a la franja no satisface ni el 1% de las necesidades de la población. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin abordó este tema en una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Una breve pausa, más información en cuanto regresemos. Sigan con nosotros. Las salas de urgencia saturadas ante el alarmante aumento de enfermedades respiratorias en este país.
Conmemoran el Día Internacional del Migrante con una protesta en Tijuana, Baja California. Los detalles, las imágenes, al regresar. Hablemos de temas de salud. La comunidad médica del país está en alerta con la llegada de la temporada invernal y el significativo aumento de enfermedades respiratorias que están afectando a millones de estadounidenses. En Nueva York, Ángela González nos tiene más información. Las cifras preocupan a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, pues solo 2 de cada 5 personas se han vacunado contra el flu y 1 de cada 6 se ha inmunizado con la más reciente vacuna contra el COVID. Esto en medio de cifras que van en aumento de enfermos con estos virus y también con el RSV sincitial. 7 millones de adultos menos se han puesto la vacuna del flu comparado con la temporada anterior. Es por eso que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han hecho un llamado para que en esta temporada de reuniones familiares, personas mayores de 6 meses de edad se vacunen. Entre un 70 a 80% de adultos en Estados Unidos presentan alguna condición de salud que los podría poner en riesgo alto si se enferman de un virus respiratorio. Para ayudar a proteger a los seres queridos que podrían ser mayores o estar inmunocomprometidos en esta temporada navideña, mientras nos reunimos, lo mejor es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID, y asegurarse especialmente de tener las vacunas al día antes de ir a un asilo de ancianos, un hospital o de visitar a este ser querido. La semana pasada las hospitalizaciones aumentaron en un 200% por flu, 51% por COVID y 60% por el virus sincitial. Lavarse las manos, usar mascarilla y desinfectantes o quedarse en casa si está enfermo se cuentan entre otras de las recomendaciones, además de las vacunas, para evitar la propagación de los virus respiratorios. Los lugares que ofrecen vacunas en esta temporada se pueden encontrar en vaccines.gov y los adultos sin seguro pueden recibir las vacunas de COVID-19 sin costo alguno a través del programa Bridge Access de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Las trabajadoras electorales de Georgia que ganaron una demanda millonaria en contra de Rudy Giuliani lo han vuelto a demandar por difamación. Ruby Freeman y Shane Moss pidieron a un juez federal que le prohíba mentir. A ellas dicen que alegan que Giuliani sigue difundiendo las mismas mentiras por las cuales ya fue responsabilizado y que su negativa indica su intención de persistir en la difamación y en el acoso. Y han acusado al exalcalde de Harvey, Illinois, de extorsionar a un bar nudista para permitir actos de prostitución. Romel Kellogg fue declarado culpable por pedir dinero al bar para permitir su funcionamiento. Kellogg cobraba $3,000 mensuales y logró recibir más de $30,000. El exfuncionario enfrenta hasta 5 años de prisión. Y este lunes, en el marco del Día Internacional del Migrante, decenas de personas en Tijuana, Baja California, realizaron una significativa protesta frente al polémico muro que divide las fronteras de Estados Unidos y la República Mexicana. Nuestro corresponsal en la frontera, Vicente Calderón, con más detalles. Junto al mar y al muro que divide a México de Estados Unidos, guardaron un minuto de silencio por los migrantes fallecidos en su intento por cruzarlo. No estamos celebrando en esta ocasión el Día Internacional del Migrante. Es una situación bien grave que está pasando en todo el mundo. Quemaron una piñata del tío Sam como representación del gobierno norteamericano y por las políticas en contra de los migrantes. Estamos desesperados aquí, por eso han venido aquí a esta campaña. José es un hondureño que se unió a esta manifestación. Dice que tiene 2 meses esperando en un albergue de Tijuana, buscando asilo mediante la aplicación CBP One. Están poniendo más difíciles las situaciones porque de veras que ya no quieren seguir ayudando a las personas para poder ingresar legalmente a Estados Unidos. Muchos lo han hecho como de manera irregular. ¡Ningún ser humano es ilegal! La Organización de las Naciones Unidas designó el 18 de diciembre para reconocer las contribuciones que los migrantes hacen a los países a donde llegan. Es un grito a todos de que se pongan a los zapatos de toda esta gente que viene desplazada de sus países, ¿sí? Por inseguridad, por guerra, por lo que quieras. Pero tras la manifestación se veía la maquinaria estadounidense y al personal reforzando el muro fronterizo. Están terminando de hacerlo más alto y más difícil de cruzar. Pero el reclamo también es contra la actual política mexicana
Dominicana. Según autoridades locales, más de la mitad de los migrantes que se encuentran en los albergues de Tijuana. La protesta atrajo una cantidad poco usual de marinos y otros militares a la zona limítrofe. Durante el gobierno del presidente López Obrador, su presencia es cada vez más común en la frontera. Los organizadores de esta movilización advirtieron que de no atenderse las demandas en favor de los migrantes, podrían realizar movilizaciones bloqueando algunas de las garitas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Después de un corte comercial, regresamos con más noticias. Estalla volcán en Islandia. El impresionante espectáculo natural causó sorpresa y también provocó evacuaciones. Tenemos las imágenes. A pesar de las advertencias de las autoridades islandesas, cientos de residentes regresaron a una zona evacuada por la reciente erupción de un volcán que ya había avisado de su poder cuando una fisura dividió la ciudad en dos. Esto ocurrió hace un par de semanas. El poderoso evento natural arrojó lava y humo por los cielos, y aunque se le pidió a las personas que evacuaran debido al riesgo, muchos, como suele suceder, desafiaron las advertencias para presenciar lo que consideran un espectáculo natural verdaderamente impresionante. Y las imágenes en realidad son verdaderamente impresionantes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstad. A continuación viene Juan Alberto Santos, que en días pasados lanzó su carrera como solista, como cantante. Usted decida si canta o no canta. Les recomiendo que se queden a En Vivo.